Soledad, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, recorriendo un poco la región, estamos en época electoral, ¿no? Arrancó el 2021 y arranca todo el recorrido para, conocer un poco la realidad también, ¿no? Y conocer lo que pasa en distintas localidades. Así es, la verdad que contenta de estar en estos pagos de tantos amigos, de tanta gente conocida. Vengo de lejos, de otra región, pero que esto de la política siempre nos ha dado la posibilidad de conocer mucha gente de buena vibra, como le decimos, Ujú. buena gente. Y hoy estar en Monte Maíz, ayer ya tuvimos una reunión con algunos dirigentes del partido, con Cacho, con Jorge, con José, bueno, con un montón de gente que también estuvieron allí hablando, porque nos habíamos visto ya en el acto de Marco Claro. Juárez, pero también un poco era la idea de juntarnos, escucharnos, y ahora esta mañana en La Carlota, ahora aquí nuevamente en Montemaíz, para hacer unas visitas y cumplir algunos medios, porque llegamos medio tarde ayer, así que, pero contentos de volver a estar, de volvernos a encontrar, de un año preelectoral, un año y medio, pero muy complicado porque no podíamos viajar, porque no nos dejaban movilizarnos en la provincia. Así que por eso también ha sido un largo, casi 2 años, de este distanciamiento, de este aislamiento que lamentablemente hemos vivido los argentinos, y que tanto daño nos ha hecho, no solamente en lo económico, sino también en la salud mental, en la salud de los afectos, en la salud de lo social, que también va a traer unas grandes consecuencias. ¿Sí? ¿Qué está en juego en estas elecciones primarias que se dan ahora? Está en juego, por ahí esa palabrita tan trillada que ellos dicen la oposición usa la república, pero la república consiste en tener la independencia de los poderes y la libertad de expresión, entre otros derechos fundamentales. Eh, que claramente se ve debilitada si logran el gobierno que hoy está en el poder, en el poder ejecutivo nacional, el quórum propio. El quórum propio implica que tienen la posibilidad de sacar leyes como las que hoy están frenadas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como la reforma judicial, que justamente violenta la independencia de poderes, el Ministerio Público Fiscal, que justamente violenta la independencia de poderes, porque te ponen un amigo militante de su partido en el Ministerio Público Fiscal para que te persiga a todos los medios, a cualquier persona que se exprese en contra de un gobierno. Este es el peligro y esto es lo que se juega en la Argentina en septiembre y en noviembre, porque muchos dicen, bueno, septiembre es la previa. En septiembre también elegimos a quienes nos representan, a quienes creemos que esta defensa del equilibrio, del control que tiene que existir en un poder presidencialista que tiene nuestra Argentina muy marcado, ese poder de decir basta, hasta acá llegan, no a la violencia de la propiedad privada, no al incentivo de las usurpaciones, porque eso también es ir en contra de la propiedad privada. Es lo que se va a elegir este noviembre en estas PASO. Con respecto a las libertades y toda esta situación que se viene dando, incluso con algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia, y más todo lo que se viene dando a nivel económico, social, la pobreza que existe en el país, y también un cierto casi hartazgo de la gente, ¿no? Por toda esta situación. ¿Qué reflexión hacen ustedes? Porque vos como diputada vivís también dentro de esas paredes donde se hablan de todas estas leyes y de cuestiones que hoy justamente la gente poco confía, ¿no? La verdad que se siente, es una campaña y un año atravesado por una pandemia donde nos ha dejado muchas consecuencias negativas, donde más de una persona ha perdido un familiar, un amigo, lamentablemente, donde que quizás si hubiéramos tenido las vacunas en su momento y oportunamente, a lo mejor esto podríamos haberlo revertido. Podríamos, digamos, aquel que perdió, nos dijeron que la dicotomía era primero salvar las vidas y antes que la economía. Y las cuestiones iban de la mano, porque no era la realidad esa. Ahora la gente lo que siente es entendible porque
perdió su trabajo, perdió el microemprendimiento, la pyme que había puesto con gran esfuerzo, porque hoy vengo de una fábrica de cerveza artesanal que están paralizadísimos, que les llueven las deudas y que no saben cómo seguir hacia adelante. Un emprendimiento de 4 profesionales, valor agregado, generación de empleo. Bueno, la verdad que me decía él, a veces es difícil volver a creer con una ausencia de una asistencia, no te digo una asistencia económica, porque muchas veces no se trata de eso, sino de decir hacia dónde queremos ir. Mira, aguantemos esto, pero acá está la solución. Y hoy vemos que no hay, nos dijeron una cosa, nos hacen otras, o dan el ejemplo con otras realidades. Entonces, es cierto que la sociedad tiene un hartazgo o un decir, bueno, no me interesa lo que pase por aquí. Pero es importante que reflexione, que ese hartazgo, esa desazón, ese enojo porque no me llega la segunda dosis o porque mi mamá, mi abuela la tienen y no pueden salir a la calle porque no les llega la segunda dosis, porque no sabemos qué va a pasar, si las combinaciones son certeras o no. Es decirle que hay que transformar esa energía en involucrarnos para transformar esas cosas negativas. No podemos ser apáticos de decir, bueno, hagan lo que quieran, porque le estamos dando el lugar a ellos. Es difícil, es difícil confiar porque ha habido muchas desilusiones, pero siempre hay que intentarlo. Por los que estamos en la Argentina y por nuestros hijos, que le tenemos que dejar un país mejor de una vez por todas, ¿no? Con respecto a lo que viene diciendo, por ejemplo, el gobierno nacional, de que, bueno, ellos han logrado igualar un poco las cosas en el país, sabemos que también la pobreza ha crecido considerablemente, y vos que sos diputada nacional, pero que venís del interior, Sí. ¿cómo ves? ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que vos recibís? Mirá, eso lo hablábamos recién también y anoche. Soy del interior y esto hace que uno tenga, a ver, somos de diferentes regiones, porque nuestra provincia es un gran país dentro de una provincia. Tenemos todo, tenemos sierra, tenemos lago, tenemos pampa gringa, laburante, con producción, tenemos todo, gracias a Dios. Pero sí tenemos sensaciones los del interior, que muchas veces que se pelea el tema del centralismo, lo sentimos puertas adentro en nuestras casas, en nuestra misma provincia, que somos dejados de lado por determinadas cuestiones. La política a veces pone la centralidad en otra cuestión y no en el interior. Entonces, siento eso, que nos dicen no nos abandone, que nos dicen sigan representándonos, sigan, llevando a veces la simpleza, las cosas simples en la agenda del Congreso. Que eso es lo que vengo reclamando yo en cada discurso que puedo emitir o que puedo hablar dentro del recinto, lo manifiesto. Dejemos de transformar el Congreso en la agenda de un gobierno que tiene su agenda propia, que es modificar toda la justicia para que reciba el beneficio a la vicepresidenta. Y pongamos de una vez por todas la agenda de la gente, de adentro, de una vez por todas, en cómo generamos. Primero, mantenemos que las pymes no cierren más, cómo generamos una reforma tributaria que sea consensuada con todos los sectores para que el que siga apostando por la Argentina no baje los brazos y multiplique los puestos de trabajo para darle realmente una salida a toda esta gente que ha quedado hoy agravándose, porque ya veníamos de cifras muy feas en cuanto al tema de la pobreza. Entonces, creo que hay que ir por eso, por la agenda de la gente en el Congreso, que seguramente va a ser el tema de la educación. Tenemos que trabajar sobre una emergencia educativa, no hay margen de que no la declaremos, así como manejamos emergencia en un montón de otras cosas. Hay una emergencia educativa que atender. Nuestros niños hace 1 año y 8 meses que en algunos lugares no sé si han retomado las burbujas o la presencialidad. Y algunos que ni siquiera han tenido la posibilidad de una conexión virtual. Entonces, porque hay realidades que esta pandemia ha profundizado la desigualdad. Entonces, ahí tenemos que apuntar como agenda prioritaria de gobierno. Yo creo que inmediatamente la nueva composición, que estoy segura que va a haber un movimiento importante, se está notando en Buenos Aires, cuna por ahí del kirchnerismo duro, donde hay
un hartazgo, porque también la gente, estamos tocando fondo con la dignidad de la gente. Creo que la emergencia es buena atenderla, pero cuando la emergencia se transforma en permanente, terminamos desalentando los valores propiamente de la gente, que es sentirse útil en esta vida de cómo me gano mi pan, mi trabajo, mi techo. Entonces, creo que a eso también tenemos que apuntar en este cambio que se va a dar después de estas elecciones, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con el Internet, las últimas declaraciones que hubo de parte del presidente de la Nación de hacerlo público, ¿no? Al servicio, ¿qué mirada tenés con respecto a esto? Y la segunda, ya para ir anticipándome, ¿en qué situación se encuentra todo el espacio que vos representás de Juntos por el Cambio y toda esa gente? Porque hoy vemos y la gente se plantea, como es la primera oposición o la más fuerte o la más grande, si se quiere llamar, dentro del gobierno nacional, hoy se encuentran distintas personas tratando de salir al frente para una elección buscando un liderazgo, por así llamarlo. Bueno, la primera. La primera era... El tema de Internet que se quiere... El tema Internet. El tema Internet, la verdad que lo manifesté ayer en un medio. Todo lo que venga asociado a, digamos, propuesto por esta gente a través de declarar servicios públicos, hay que mirarle la letra chica. A ver, es como que siempre hay que desconfiar. Siempre olía, dijera Mario, hacia dónde iba. Porque nadie discute que tiene que ser un servicio público para que, digamos, si es entendido como igual para la posibilidad de acceso a todos los habitantes de la Argentina. Pero si a eso nosotros le agregamos regulación, discrecionalidad y una falta de realidad, porque estamos hablando de un servicio que los insumos y todo es en dólares, o sea, como muchos servicios públicos, y queremos decir que vamos a ponerle el valor, porque a nosotros se nos ocurre que tenemos que poner el valor, estamos distorsionando una realidad y tapando el sol con las manos. Entonces, mañana no vamos a poder generar ninguna inversión, mañana no vamos a poder generar ningún recambio en las necesidades que este servicio público va a necesitar, y vamos a terminar como terminamos con la luz, como terminamos con el gas, con el gas y con el petróleo, importando para que Argentina no se quede sin esa posibilidad. Entonces, hay de tener este servicio. Hay una realidad que hay que mirarla ante esta gente, de que no se trata solamente, si vos trabajás para mejorar la macroeconomía de la Argentina, para que no tengamos esta inflación que tuvimos, que no están haciendo absolutamente nada, porque si hoy vemos, y hoy creo que había un titular, que hay un plus de no sé cuánto de emisión en este momento de gobierno antes de las elecciones, eso va a generar el 60% más de inflación. O sea, en el presupuesto del año pasado Guzmán nos llevó un presupuesto que aprobaron ellos sobre que establecía una estimación de una inflación del 29% para este año. Lejos de eso, ya lo pasamos. Y esa inflación es el mal que nos hace, digamos, es tremendo, sobre todo para los que menos tienen. Entonces, y sobre todo, si vos tenés una estabilidad macroeconómica, vas a poder generar tarifas a largo plazo, accesibilidad a todo, sí atender a la demanda que no puede acceder a eso. Entonces, la verdad que desconfío. No es que esté en contra, sino que desconfío cuál es el plan que se trae detrás de esto. Y por otro lado, el Internet es la posibilidad de la libertad que también tenemos todos los argentinos de consumir, de creer y opinar lo que creamos conveniente. Claro, por eso te preguntaba, porque sabemos que hay cuestiones que tienen que ver con la libertad de prensa, libertad de expresión de las personas en general, y hay muchas de esas cosas que no se vienen respetando incluso en las redes sociales. Uno no ve que más allá de eso en redes sociales ocurre de que gente es bloqueada por decir algo que piensa o porque habla de política, más allá de que después también hay personas o perfiles falsos que generan agresión y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero vemos como países reflejados como en Venezuela, como en Cuba,
muchas veces cuando el Internet, que hoy es la herramienta fundamental para dar a conocer todo, se transforma en un arma de la gente, prácticamente, porque con eso pueden dar a conocer lo que le está pasando, lo que está sucediendo. Y al volver el Estado argentino a quererlo pasar a público, me parece que ahí está uno de los puntos a tener en cuenta, porque el propio Estado es el que después te dice, cuando sucede algo grave, como ha sucedido en otros países, te corta el servicio y nadie más se entera de nada, ¿no? Cuando hoy está todo, en su gran mayoría, digitalizado. Así es. La verdad que por eso digo, hay que ver, ellos algo hicieron el año pasado con el DNU y ahora manifiestan que lo van a mandar digamos, como proyecto de ley. Mira, vamos a estar pendientes, alerta, porque claramente algo detrás de esto hay. Si no, no habría tanto interés. Y hoy es clave tener esta posibilidad. Las rebeliones que hemos visto en estos años y que han podido salir a luz han sido, mira, gracias a las redes, yo he podido, y no nos vayamos tan lejos, ni a Cuba ni a Venezuela, he podido ir personalmente a Formosa y he visto lo que se vive allí. Y si no hubieran sido por los vecinos, por las redes, por eso no llegan los medios nacionales, no llega a tener difusión, y no hubiéramos sabido que a los concejales por protestar lo hubieran metido presa, como hizo ahora el tipo que hizo la denuncia, está preso porque habló mal del gobierno. Eso está pasando en nuestro país, donde vos ingresás, nosotros ingresamos y nos custodiaban con hisopado negativo de 24 horas, nos custodiaban con policía desde la frontera adentro y nos pusieron un móvil policial en el hotel. ¿Y eso no está incurriendo en una ilegalidad porque ustedes son diputados nacionales? Sí. Nos cruzaron, nos fuimos del hotel, sí, nos hicieron el hisopado porque si no, no podíamos circular en la provincia. Fuimos, nos sometimos al hisopado de ellos provincialmente. Y cuando nos fuimos a Corinda, que era la otra ciudad donde nos estaban esperando, donde se empezaron a manifestar mujeres, porque no daban más de no salir a trabajar y no podían llevar a sus chicos a los centros médicos de otras ciudades cabeceras. Esto es gravísimo. Ahí nos esperaban y nos pusieron 10 policías al frente de la ruta, cortándonos porque nos pedían el hisopado provincial, que ellos no nos mandaban el resultado, obviamente, para que no pudiéramos salir del hotel. Y empezamos con nuestras camaritas y nuestros videos a transmitir lo que sucedía, mostrar la cara y las declaraciones a 7 diputados y 2 senadores. Y allí, después de 15, 20 minutos, aparecieron resultados del hisopado negativo de la provincia en nuestros teléfonos y nos dejaron pasar. Este es el poder de la expresión y la libertad. Nos lo hacen a nosotros, que podemos tener esta voz y que es inconstitucional, como vos lo decías. Imagínate a la gente. Claro, ahí apunto porque digo, si ustedes como diputados nacionales no tienen herramienta para regular esto y desde una provincia pueden hacer esto con un diputado nacional, ¿qué queda para esa gente del pueblo? Hicimos la presentación en la justicia, justamente la Corte le mandó a establecer las restricciones razonablemente como correspondieron, logramos una victoria, logramos que el juez dé vuelta es más, ha pedido, digamos, en numerosas protestas que acompañaron a nuestros dirigentes fueron imputados por la justicia provincial, porque las manejan ellos, y logramos que la OEA, donde está justamente la expresidenta de Chile, de manifestar en el informe que claramente se han violado los derechos humanos en Formosa con las medidas de restricciones y además con los galpones que hacían del aislamiento obligatorio, que te lo hacían estar ahí, mezclaban contagiados con sanos. Bueno, eso se tomó cartas en el asunto, se denunció en la Corte Interamericana y la verdad que vamos a seguir hasta último momento, donde ha sido un golpe muy fuerte para el gobierno, un gobierno que hace más de 40 años que gobierna, la misma persona, pero esa es la manera de seguir, y ahora están movilizados con muchas ganas de cambio y con una sensación de hartazgo de decir basta. Pero hay mucho miedo, hay amenazas, hay dependencia económica, porque hay mucha gente que tiene una necesidad de seguir vinculada con el gobierno, el mismo modelo que nos quieren imponer a nivel nacional. Por eso
tan importante es las elecciones de este 10 de septiembre y este de noviembre, ¿no? Hay personas que cuestionan el hecho de que Juntos por el Cambio acompañó algunas medidas del gobierno nacional. ¿Qué puedes decir con respecto a eso? Incluso no recuerdo ahora cuáles fueron, pero hubo algunas donde mucha gente se ha manifestado molesta porque, bueno, han acompañado algunas medidas, principalmente cuando arrancó la pandemia en el año 2020. Es que la verdad es que primero cuando arranca la pandemia, marzo del año 2020, nos dijo un ministro de salud que la pandemia, que el coronavirus acá no iba a llegar nunca porque estábamos muy lejos del mundo. Llegó y entró por Ezeiza, se le escapó la tortuga al ministro. Cuando llegó no teníamos test para saber si estabas infectado o no y para aislarte, porque de esa manera se le gana el virus. Entendiendo que del contacto tuyo, 4, multiplicarlo por 4 para poder detener el contagio. Esperamos que se haga. Adecuaron el sistema. El aislamiento era para adecuar el sistema de salud. Bárbaro. En el medio nos incorporaron, en ese momento, por supuesto que acompañamos como oposición porque creíamos, y se lo dijimos, el responsable era el presidente. Y vamos a trabajar para ayudar, no para poner palos en las ruedas. Porque en este momento sabíamos que teníamos que adecuar el sistema de salud y que mientras tanto teníamos que hacer las cosas, mientras tanto no teníamos respiradores para darle a los hospitales, no teníamos cama, el sistema de salud de bonaerense estaba quebrado. Bueno, claro, y la pregunta va apuntada porque las medidas que se tomaron durante el año 2020, donde hubo restricciones absolutas, donde la gente no podía trabajar, ahora nos vamos enterando de las distintas cosas que pasaban en casa de gobierno. Sí, bueno, de ahí en adelante empezó todo a cambiar, eso es así. El primer acompañamiento lo dimos, es más, hubo una foto con todos los gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y es más, la imagen del presidente fue pico, el 80%, nos comparamos con los otros países, qué bien que estábamos manejando la pandemia. Y empezó a cambiar todo esto, porque vieron detrás de este aislamiento el poder del miedo para sujetar a la gente, que no trabajes, que no salga de la casa, que no viajes, que no salga, no te manifestes. Yo me acuerdo las manifestaciones de los gremios, porque no les pagaban los sueldos, los mataban a palo. Entonces, no es ese el camino. Detrás de esto han maquillado una forma de gobernar que era con el miedo. Cuando empezamos a ver que el mundo volvía a la normalidad, nos mintieron con las vacunas, tuvo el tupé, el ex ministro, de rechazar un fondo del COVAX, donde nos entregaban las vacunas necesarias para garantizarle el acceso a toda la gente. Por cuestiones ideológicas rechazaron las vacunas. Entonces, hay una mala praxis, una negligencia, un fracaso de este gobierno en lo que es, pero detrás de eso no lo han hecho sin querer, como decir, bueno, puedo cometer un error. Hay toda una manipulación del miedo para que la gente y la sociedad no participe, no se anime a hablar y esté dependiendo de... Y ahora agradecerle porque nos traen las vacunas. No tenemos que agradecerle. Es obligación del gobierno nacional garantizar la salud. Una última pregunta, porque sé que el tiempo es acotado que tenés. ¿Cómo es, lo que te había preguntado antes, cómo está hoy la situación de Juntos por el Cambio? Bien, gracias a Dios, Juntos por el Cambio, digamos, somos un frente diverso con muchos partidos donde era difícil conformar a todos en una lista única, le intentamos, no se pudo, pero tenemos la tranquilidad que sabemos que estaba en estas reglas, que eran las PASO. En lo personal siempre defendí las PASO, creo que es la única forma de romper las estructuras partidarias donde te dicen que vos no podés ser, que vos no podés ser, que no me parece. Ahora habilita a que el que quiera tener una aspiración y crea conveniente se pueda presentar. Entonces... pero esto no quita que no se generen algunas cuestiones dentro del partido. Sí, exacto, pero sí creo que hay una madurez política de entender que después del 12 tenemos que estar todos juntos porque el modelo, el frenar es el otro, no el que representamos, con distintas matices. Porque yo no digo que no lo defiendan, pero sí puedo decir de la lista en la que formo parte que hay gente con mucha experiencia legislativa, que tiene la firmeza y que tiene la cintura política necesaria para cuando haya que frenarlo, ni discutirlo. Pero también para las grandes consecuencias que va a tener todo esto, todo lo que hemos hablado de la Argentina, necesitamos de políticos que tengan también la posibilidad de la escucha y de la toma de decisión
justa ante el momento de una crisis institucional que puede tener Argentina. Porque hay un cierto temor de hartazgo de la sociedad. Entonces, también no tiremos de la cuerda que pongamos en crisis la institucionalidad de Argentina. Y creo que eso se va viendo en las personas que, como Mario Negri, bueno, en el caso de quien les habla, tengo mi experiencia ya en legislativa, que hemos vivido determinadas crisis con los gobiernos y hemos podido llevar esa mirada de decir, miren, acá tranquilo, tenemos que acompañar, porque si no, la Argentina está en juego. Y en eso el radicalismo nunca va a ser, no va a empujar a nadie hacia adelante. Entonces, además, la heterogeneidad de nuestra lista, de tener distintos representantes de las regiones, como Carlos Briner, como dirigente de Lucas Marechano de Las Varillas, Gregorio, que representa en la coalición cívica a los jóvenes, quien les habla viene del interior contra muchos de la capital, que algunos están nombrando, y que tenemos un lugar expectable también, porque por ahí sí, bueno, pero sí están representados, sí, pero en nuestra lista tenemos gente del interior que va a tener la posibilidad de tener una banca, que no muchas listas te lo dan, porque si no, son siempre los de la capital. Y ese centralismo que también nosotros reclamamos, se respeten puertas adentro, en esta lista quedó conformado así. Así que creo que lo tenemos muy claro, que la competencia tiene que ser madura, con altura, y el adversario es en noviembre el kirchnerismo, no son nuestros correligionarios u otros amigos de otros partidos que han tomado otra opción. Pero sí confiamos en esta gente que nos está representando como cabezas de listas, ¿no? La última, y con esta sí ya cierro. Desde mi punto de vista, creo que dentro del Congreso hay un país aparte, diferente al que se vive en la realidad ya sea en Córdoba, sea en Salta, en Jujuy, en cualquier parte del país. Creo que se vive otra realidad. ¿Vos lo vivís así, que vas desde el interior y que sos parte de ese Congreso? ¿O en líneas generales, digo, pues no todos son así, ¿no? No, exacto, no hay que generalizar, pero a ver, el Congreso, a mí me gustaría que alguna vez Argentina tenga un Congreso móvil, que podamos estar en cada capital de las provincias. Hay muchos temas que se discuten con una mirada muy capitalina, muy centralista, digamos, de una mirada diferente, de una urbe de millones y millones de argentinos que tienen otras agendas, que son distintas a la agenda del interior. Pero no, quizás eso no esté bien ni esté mal. Yo creo que hay que mixturar. Creo que hay que sincerarse ante la gente y decirle que también a nuestro Congreso le falta representación de muchas provincias, porque no se han hecho los censos correspondientes, y nos dirán la gente, sí, pero ¿para qué queremos más diputados? Bien, bueno, planteemos la realidad, pero no puede haber provincias que no tengan la misma posibilidad de representación por la cantidad de habitantes que tienen. Y por ejemplo, Santiago del Estero tiene más diputados que en comparación que Córdoba, por ejemplo, que es una provincia con mayor cantidad de población. Entonces, porque esto se dejó, no se actualizó nunca más, y es una deuda pendiente que nos tenemos que animar a hacer la discusión para que esa gente esté verdaderamente representada, porque de acuerdo a cada 100.000 habitantes, lo que dice, tiene que haber un representante. Entonces, hay una realidad que por ahí también se hace el microclima por ahí de agendas públicas, de medios. Nos pasó, mirá, bueno, pongo un ejemplo con el tema del aborto por ahí, que por ahí era una realidad que se vivía en Buenos Aires y una realidad la que vivimos en el interior del interior. Y bueno, y es difícil porque hay que, a ver, yo siempre digo, son temas muy profundos que ni siquiera los partidos hemos podido obligar a nadie a que pensar igual. Hay que respetar a cada uno como opina, pero sí, nuestra mirada era diferente, muy diferente. Y por ahí había una imposición de algunas cuestiones. Uno trata de seguir el olfato y el sentimiento y la convicción del interior. En eso siempre lo soy, lo sigo siendo, pero hay a veces cuestiones que se manejan muy de manera Buenos Aires, sí, arbitrarias, o bien, vuelvo a repetir, que no es la agenda del interior, que
que imagínate que en la Argentina hay 23 provincias, entonces tenemos que ver cómo le damos la realidad al sur, a Formosa, a Chaco, al centro productivo, entonces a todo lo que es la Puna, la cordillera, entonces nos necesitamos, pero ser un país federal verdaderamente. Y en eso también tenemos que discutir los recursos, la ley de coparticipación, que es una deuda histórica, para que nuestros gobernadores no anden pidiendo ni sean rehenes del poder central, y que tampoco nuestros intendentes sean rehenes de lo que le dan, porque en realidad no es así, no es que te tienen que dar, te corresponde porque sos habitante de la Argentina y tu provincia produce y tiene que volver a acá lo que le corresponde por ley. Soledad, te agradezco por el tiempo, muy amable, y bueno, y estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. No, gracias a ustedes por este espacio. La verdad, quedar abierta a cualquier contacto que tengamos que tener, Dios mediante. Así que yo agradecida por esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.